Y mientras, bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este webinario. Es nuestro webinario número 23 en lo que va del año. Desde el último congreso y sobre todo a principios del 23 nos propusimos sostener este espacio de conversaciones por múltiples razones. Primero, porque desde la Asociación Argentina de Salud Pública queremos sostener un espacio que sea plural y que sea federal, y la única manera de sostener en los tiempos que corren un espacio de conversaciones federal es la virtualidad. Y entonces con ese criterio estamos organizando webinarios semanales. Desde este año empezamos en marzo, en el 2023 empezamos en febrero a raíz del decreto 7023, y sostenemos este espacio con mucha convicción y con muchísima voluntad por varias razones. Porque entendemos que en los tiempos que corren, donde predominan los gritos, las violencias, los discursos rápidos, fugaces y chicaneros con poca profundidad, necesitamos, para cuidarnos a nosotros y nosotras, espacios que nos permitan pensar, que nos permitan parar un poco, que nos permitan escucharnos, que nos permitan pensar en las cosas que nos importan. Y esto es este espacio de webinarios. Para quienes no conocen, la Asociación Argentina de Salud Pública es una asociación sin fines de lucro, una sociedad científica como tantas otras, que empezó en la década del 70 del siglo pasado, que retoma sus actividades, que dejó sus actividades durante la dictadura cívico-militar, como tantas otras impulsos, retoma sus actividades en el 2015 a impulsos de la OPS, y durante varios años puso mucho esfuerzo en constituirse como asociación, en preocuparse por las cuestiones legales, y hace 4 años, con distintas personas de distintas orientaciones y de distintos lugares, nos presentamos como comisión directiva y llevamos una asociación que tenía en ese momento 80 socios activos. A 3 años y medio después somos más de 1000. Organizamos ya 2 congresos internacionales. Guillermo estuvo en el último, seguramente algunas o algunos de ustedes también. Hay más de 20 consejos temáticos impulsados por personas como Guillermo, que tienen algún interés en alguna temática específica, y además también con esta característica de federalidad. Ya hay 5 nodos funcionando. Está funcionando el nodo Tucumán, Catamarca, en donde yo estoy precisamente en este momento, el nodo Misiones, no, el nodo Misiones, Santiago del Estero y Chubut, y están otros nodos en conformación, porque nos proponemos tratar de armar una asociación que sea viva, que sea plural, que dé espacio y que funcione como una casa grande y como una caja de resonancia para todas las personas que entiendan que la salud pública debe ser defendida, debe ser militada, debe ser pensada y debe ser construida desde cada espacio y desde cada rincón de nuestro país, independientemente de la ideología política, entendiendo que la salud siempre es política, pero independientemente del partido, siempre y cuando entendamos que la salud es un derecho y que la vamos a defender. En este contexto, yo soy Alejandra Sánchez Cabeza, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, y me da muchísimo gusto este webinario que preparó con tanta dedicación y tanta responsabilidad Guillermo, sobre ética, autonomía y derechos, y quiere hacer una reflexión sobre los comités de éticas y sobre algunas otras dimensiones. Así que, Guillermo, en los tiempos que corren, más que nunca nos interesa escuchar lo que ustedes tienen para contarnos. Así que muchísimas gracias a vos y a tus compañeras por estar aquí. Estuvimos viendo algunos detalles técnicos para resolverlos, ya los resolvimos, así que bueno, todo oídos y un placer escuchar. Para quienes quieran ir haciendo comentarios o preguntas, abajo el cuarto icono donde dice chat, pueden ir escribiendo y vamos leyendo y iremos compartiendo sus preguntas y sus comentarios. Guillermo, todos ustedes el espacio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra. En realidad siempre es un placer para los que no vivimos en Cava estar en estos espacios porque a veces esta palabra que solemos usar, que Argentina es un país federal, no lo es tanto. En este caso, eh, quiero decir que efectivamente la ASAP, la Asociación Argentina de Salud Pública, lo es, ¿sí? Y por eso estamos hoy acá. Guillermo Gallardo, soy el presidente del Consejo de Bioética. Y nos acompaña también Paula Logotetti, Laura Alcaraz y Paula Ligori, que van a ser las disertantes. Y ya las presento para que empiecen a hablar ellas. Laura Alcaraz es especialista en prevención y asistencia en adicciones, es especialista en bioética, es vicepresidenta del Comité de Ética en Investigación en Salud Mental de la provincia de Mendoza, perdón, y es directora de la Fundación ABRA, equipo interdisciplinario en salud mental. Paula Ligori es licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo. Es directora del Centro de Estudio de Prácticas Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO también. Es especialista en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia. Es especialista en bioética de Flaxo, diplomada en políticas públicas en salud mental y jefa del Departamento de Salud de la Dirección de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. Paula Logotetti es abogada, es asesora en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes del Gobierno de Mendoza y es integrante del Comité de Ética en Salud Mental y litigante en familia. Paulas y Laura, cuando ustedes quieran, arrancamos como ustedes han previsto. Bueno, buenas tardes. Voy a romper el hielo. Me toca a mí esta tarde romper el hielo. Bueno, yo soy Paula Logotetti, ya Guillermo me ha presentado. Les agradezco en primer lugar el espacio. Siempre el intercambio de conocimiento es una herramienta que nos ayuda a fortalecer nuestro trabajo diario. Bueno, acá les voy a compartir como para tener una guía de la diapositiva que hemos preparado. Bien, bueno. Bueno, ética, autonomía y derechos humanos es el nombre de este webinario. En este marco, particularmente en mi rol de abogada, y Perdón, Pauli, este es el de psicología, el de derecho es otro. bien, no lo estaba leyendo aún, pero ahora lo comparto el otro. No hay problema, gracias. Ujú. ¿Es este, correcto? Fue el No, mismo. no, este es Ah, no, porque este es el tuyo. sí. Sí, sí. Un minuto. No tenía- ¿Ustedes tienen hecha esta presentación, Paula, por algún orden especial? Ah, ok. Este, Ya vi la cabeza de Laura que hizo así, entonces. Por eso preguntaba, sí, porque si no exacto. podíamos arrancar Igual, con claro, Laura. puedo empezar yo y Sí. luego continúas vos, Pauli, así Bueno, bueno, parece. me parece muy bien. Como quieran, Bueno, si es necesario, Ahí esperamos, lo Paula, encontré, no pero pasa sí, sí, nada. sí. Ahí lo encontré. De todos modos, ya está. Dale, perfecto, entonces. Si veo que vuelvo a tener dificultad, bueno, ahí sí te doy la palabra. Este, Buenísimo. ahí se ve, ¿no? Reflexión del Comité de Ética, Investigación y Salud Mental, Ética, Autonomía y Derechos. Perdón, No ¿ustedes lo estamos ven? Porque yo no lo veo. viendo, No, no, no yo lo estamos tampoco. viendo. Bueno,
Bien. Suele suceder estas cosas, como recién Sí. decía Alejandra, Bueno. hicimos pruebas Sí, técnicas, pero siempre la técnica falla sí, por ahí en estos momentos cuando uno más la necesita, porque como los así es. perros huelen el miedo, la tecnología huele el apuro que uno tiene, ¿sí? Así que suele suceder. Ahora sí, Paula. Bien, bueno, muchas gracias. Ética, autonomía y derechos, pero bueno, principalmente derechos humanos. Mi formación tiene que ver con la formación y la trayectoria ya de 20 años de ejercicio profesional. Tiene que ver con esto he podido participar de grupos y equipos interdisciplinarios y particularmente ahora estamos trabajando hace muchos años en el Comité de Ética en Investigación en Salud Mental. Bueno, y desde este lugar entonces lo fundamental es el eje, tensión que existe entre el respeto y el derecho de la persona en tanto se pasa en los procesos, en los proyectos de investigación y la mirada del comité tiene que ver, por lo menos de lo jurídico, en, bueno, cómo resolvemos esta tensión cuando el objeto los objetivos del proyecto pueden ser muy loables, pero hay conflictos en el respeto a la autonomía. Básicamente, todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen como pilar fundamental la persona, la dignidad y la autonomía y la autodeterminación. Y en este marco se encuadran todas las leyes 26.000, es decir, me refiero con esto a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es parte fundamental de nuestro trabajo, que todo el tiempo baña nuestro saber y nuestra actividad cotidiana, la Convención para la Protección de los Derechos de las Mujeres, la Ley de Protección Integral, la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, con sus posteriores modificaciones, como la Ley de Muerte Digna, popularmente, digamos, conocida como Ley de Muerte Digna. Bueno, entonces en este marco de derechos humanos, la impronta en lo que acá nos convoca, tiene que ver con esto de la capacidad, la capacidad progresiva de niños y adolescentes y la capacidad en general. Este término para nosotros es muy natural, digamos, entre comillas natural, porque para los abogados en privado 1 tenemos como uno de los temas más importante es la capacidad de la persona humana. Históricamente, digamos, durante casi 200 siglos, se trató la capacidad de un modo muy distinto de como lo conocemos en la actualidad. Las personas la persona humana, digamos, transitaba por distintos estadios que eran rígidos. Sin hablar de personas con discapacidad, ¿no? Hablando de personas hablando de las personas en general, ni hablar de las personas que tienen algún problema, ni hablar de alguna enfermedad mental, en donde, en donde la cuestión fundamental acá, discúlpeme, un segundito. Otro problema técnico. Bueno, les decía, el otro tema fundamental, entonces, en esta dinámica, históricamente, que decía, durante casi 200 siglos, se trató tanto en este trayecto de la persona como estadios rígidos, en donde no había flexibilidad, la persona menor de edad era incapaz, no se hablaba ni siquiera de persona menor de edad, se hablaba de el menor de edad, era incapaz, ni hablar personas que transitaban con algún proceso de salud mental, donde directamente eran insanos y no tenían capacidad jurídica, perdían su capacidad jurídica con los procesos que antes se denominaban de insanía. Esto es lo que ha cambiado en salud mental con la Convención de los Derechos de las Personas, por la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad, en donde se introduce un concepto fundamental que es el de que todas las personas son capaces. Entonces, esto viene a
cambiar el paradigma que vengo sosteniendo, que vengo contándoles, que se sostuvo durante tanto tiempo, porque ya se habla de que la capacidad es el principio y la incapacidad son las excepciones. Entonces, en este marco es que ¿qué pasa cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes, personas con algún proceso de declaración de incapacidad, o hayan transitado una internación en donde ahí surge, es capaz, es incapaz, si está internado no es capaz, digamos, lo que ha quedado del viejo resabio del proceso, de la insanidad y la incapacidad como se la trataba otrora. Bueno, entonces, la Convención de los Derechos de las Personas para la Protección de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que introduce la capacidad progresiva, es decir, ya no se habla de rangos tan rígidos, digamos, si bien se sigue sosteniendo persona mayor de edad y menor de edad, para determinados actos jurídicos, para otros actos jurídicos que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con el propio cuerpo, ya se habla de capacidad progresiva. ¿Y capacidad progresiva qué es? Es la conjunción entre la edad y el grado de madurez suficiente. ¿Cómo se determina? De acuerdo a cada situación. Es decir, que no hay hay solamente una orientación normativa, pero no hay una determinación en cuanto a qué sujetos quedan enmarcados en ese proceso. Sino que, bueno, las personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, deben ser, en cada situación particular, debe evaluarse su capacidad progresiva. Por supuesto que hay, lo que sí se ha ido construyendo jurisprudencialmente y doctrinariamente son algunos marcos orientativos, como la norma del Código Civil y Comercial que distingue después de decir la capacidad progresiva es esto, es decir, que la edad y el grado de madurez suficiente, se refiere a algunas distinciones etarias como hasta los 13 años es niño, después de los 13 años es adolescente, de los 13 a los 16 se pueden realizar determinados actos médicos sobre el propio cuerpo, después de los 16 a los 18 se considera un adulto para temas vinculados a la salud. Entonces, esto no deja de ser orientativo. Esto les digo porque es importante, porque muchas veces en salud se consulta, bueno, tiene 13, entonces tiene capacidad para... No, siempre el principio es la capacidad progresiva, es decir, evaluar que el equipo interdisciplinario, preferentemente, evalúe capacidad y grado de madurez, edad y grado de madurez suficiente. De esa manera evalúe la capacidad progresiva. Entonces, bueno, la investigación en salud mental, dice esta presentación, enfrenta dilemas éticos particulares, proteger sin vulnerar la autonomía. Entonces, acá está parte de las tensiones que se producen en los procesos de investigación, en donde, teniendo el eje en el respeto en el derecho humano a decidir, y en el derecho humano a acceder a la salud, el derecho humano a ser informado, y ahí ya entro en lo que es consentimiento informado, se producen estas tensiones y esto es parte de la tarea que hacemos del comité, no se vulnere la autonomía de la persona con el consentimiento informado formulado como una práctica, no una práctica automática ni una cuestión estática, sino como una cuestión dinámica que debe evaluarse durante todo el proceso de investigación. Y que permite, bueno, hacer ejercicio del respeto al derecho a la autonomía. Bueno, por supuesto, los comités son garantes del respeto a la dignidad y los derechos humanos, y las personas con sufrimiento psíquico, ¿sí? También como el respeto, como el respeto a los sistemas de apoyo, que es lo que se prevé actualmente en la legislación. Por supuesto, bueno, ya les mencioné las convenciones entran por la Constitución Nacional, por un sistema
legislativos previstos específicamente en la Constitución Nacional, tanto el bloque que está textualmente incorporado como los tratados y las convenciones que con posterioridad fueron aprobados y que tienen jerarquía supralegal. Solo constitucional tienen los enumerados en ese bloque del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, pero los demás tienen carácter, los que se dictaron con posterioridad tienen jerarquía supralegal. Esto para nosotros es fundamental porque en nuestro marco normativo tenemos la Constitución como la norma superior, que es la base de todo el sistema jurídico, ninguna normativa inferior puede contradecirla y toda cuestión de interpretación debe basarse ante la duda en lo que dice la Constitución, en lo que prevé la Constitución en cuanto a derechos me refiero, ¿no? Porque, bueno, tiene tres grandes estructuras la Constitución Nacional, pero la que tiene que ver con los derechos, que es la que nos importa en este momento, esta es la fuente de interpretación para los jueces, para los legisladores, para los juristas en la práctica cotidiana. Y también es la base del consentimiento informado como expresión de voluntad libre y consciente. El desafío es pensar el acto formal en la práctica porque, bueno, históricamente sabemos, todos hemos alguna vez en algún momento accedido a alguna práctica en donde se nos ha dado el consentimiento informado como un formulario que no respeta lo que prevé la ley, ni la información completa, ni que sea dinámica, ni que se nos explique todos los derechos que tenemos, ni todos los tratamientos posibles, ni las alternativas terapéuticas en general. Son los problemas o desafíos con los que se encuentra la práctica del consentimiento informado, que desde los puntos jurídicos, desde el punto de vista jurídico, siempre es analizado, porque cuando hay un problema, digamos, cuando todo marcha bien, digamos, no se ven, no salen a la luz estos conflictos del uso de estos instrumentos. Pero cuando hay un conflicto es cuando se evalúa cómo se ha dado ese consentimiento, si es de manera mecánica, si es solamente un formulario para llenar o si ha habido un acto jurídico complejo como es el consentimiento informado. Bueno, por supuesto, ya del paradigma tutelar de apoyo me referí cuando hablo del cambio de paradigma que trae la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que define la capacidad jurídica como inherente a toda persona. Cuando yo mencioné en ese momento, en este primer momento, que la capacidad jurídica se presume, les decía en contraste con lo que venía sucediendo históricamente. La capacidad jurídica no se presumía, es decir, ¿qué decimos nosotros con presunción? Para nosotros jurídicamente, para los abogados, ya sea litigantes, los jueces, etcétera, la presunción implica como, casi les diría como un bloque de hielo. Digamos que solamente se puede desestimar si se prueba que esta situación jurídica no es como se presume. Entonces, esta presunción es como la presunción del indubio pro reo, cuando se habla de la libertad, es como el principio discúlpenme un segundo. Disculpen. Bueno, como el principio de... estoy con unos conflictos familiares. Discúlpenme el sonido. Paula, ¿Me perdón, me puedes mientras silenciar un que... segundo? Sí, un segundo. En realidad, Paulita, te quedaban 3 minutos, te iba a decir. Ah, bueno, justo estaba cerrando. Bueno, Dale. perfecto. Bueno, justo venía marcos normativos, que las convenciones ya las mencioné, y la autonomía, bueno, y después, en cuanto a la responsabilidad institucional y la confidencialidad, por supuesto, la institución y las personas que integran esa institución son responsables de velar por esta autonomía. Y cuando hay responsabilidad tanto institucional, que puede ser de tipo, lo que históricamente llamábamos de tipo objetiva, o la que tiene que ver con ya la mirada al profesional.
Bueno, entonces, en conclusión, esto como los principios de la bioética, la autonomía de la justicia, la beneficencia y no maleficencia, el derecho aporta legitimidad y resguardo, tanto para los profesionales, porque en este ejercicio lo que estamos haciendo es tanto protegernos como profesionales y proteger, por supuesto, al sujeto de derecho. Bueno, eso es, bueno, el desafío es pensar el control de la compensación, garantizar la autonomía, no aislar, sino acompañar con respeto, ¿sí? Eso es entonces el cierre de lo que tiene que ver con derechos y discúlpenme la interrupción. Paula, muchísimas gracias. Has hablado realmente rapidísimo, rapidísimo. Ahí te dejo, no sé si has podido ver, eh, somos de Mendoza, pero ha hablado como si viviera no sé dónde, ¿sí? Porque, bueno. Ahí tenés un par de preguntas. ¿En qué año se establecen estos marcos orientativos? No para contestar ahora quizás, y Cecilia Zunino habla de que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene también como uno de sus ejes la autonomía y trae también un cambio de paradigma. ¿Sí? Bien, ahora vamos a escuchar a Laura Alcaraz, que va a comunicarse con nosotros para seguir Sí, acá con, estoy. digo, como se había desaparecido, no sabía Había si seguir o no desaparecido. seguir, porque dije, No, bueno, no, capaz no, que no sigue Laura, sino que sigue Paula Ligori. Bien, no, no, no. Acá eh, estoy. Paula, vos tendrías que Tiene sacar tu presentación para y que poner la Laura mía. Alcaraz pueda poner su presentación. No, le va a poner Paula porque mi sistema es un poco Ah, triste. ok, bien, 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 Bien. bien. Bárbaro. Bueno, yo comienzo mientras, así, lentamente, igualmente. Bueno, para mí realmente un honor que Guillermo nos haya invitado a este webinario que se viene realizando con asiduidad. Nos parece realmente un espacio de muchísimo aprendizaje y intercambio entre las provincias, necesario intercambio. Así que bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un honor para mí compartir, Pauli, si podés pasar el mío, estaría bueno. Eh, bueno, un placer compartir con ustedes este espacio que es interdisciplinario. En estos minutos que tengo por delante intentaré compartir una mirada desde la perspectiva de la psicología, del psicoanálisis, en la que intentaré reflexionar sobre ética, autonomía y derechos en el campo de la investigación en salud mental. Este tema nos enfrenta a una tensión fundamental. ¿Cómo respetamos la autonomía de quienes justamente por su sufrimiento psíquico son a menudo considerados incapaces de decidir por sí mismos? Esta pregunta no solo interpela los procedimientos de consentimiento informado, sino también la concepción misma del sujeto que sostiene nuestras prácticas. En el ámbito de los comités de ética en investigación, la tarea consiste entonces, desde nuestra disciplina, en evaluar si las personas participantes comprenden y consienten libremente su participación. Desde la psicología y el psicoanálisis sabemos que la capacidad de decidir no es una propiedad estática, sino un proceso dinámico influido por la constitución subjetiva, la historia de vida, las condiciones sociales y el contexto institucional. La autonomía como construcción relacional en el campo de lo bioético, el principio de la autonomía se ha definido como el derecho de cada persona a tomar decisiones libres e informadas sobre su propia vida. Los principales impulsores de estos principios han sido Beauchamp y Childress, desde fines de 1900 al 2013 aproximadamente, quienes han desarrollado distintos conceptos al respecto de los 4 principios básicos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Sin embargo, desde una perspectiva entonces psicológica y comunitaria, esta noción requiere en algún punto ser un poco revisada. Emiliano Galende sostiene que la autonomía es siempre una conquista social y subjetiva, resultado de un proceso de simbolización que implica la apropiación de la propia historia y la posibilidad de inscribir el deseo en el lazo con los otros.
En sus palabras, la autonomía no se posee, se construye, y su construcción depende de las condiciones materiales de existencia, culturales y vinculares que la hacen posible. Desde esta mirada, no hay autonomía sin reconocimiento, sin lenguaje y sin otro que escuche. Por eso, los comités de ética en investigación que trabajan en salud mental no pueden limitarse a verificar la existencia solo de una firma o un formulario, sino que deben promover procesos de acompañamiento y comprensión mutua que restituyan la palabra del sujeto como eje del acto ético. La psicóloga y psicoanalista Marcela Botinelli ha planteado que las prácticas en salud mental deben ser repensadas desde una ética del cuidado que reconozca la vulnerabilidad no como sinónimo de incapacidad, sino como dimensión constitutiva de la condición humana. Toda decisión humana está atravesada por la dependencia del lazo social. Lo que está en juego no es eliminar esa dependencia, sino transformarla en soporte para la autonomía. Esta concepción resuena con las reflexiones de Gracia sobre la bioética deliberativa, quien propone que la autonomía se ejerce en diálogo y no en aislamiento. Desde mi disciplina, implica que evaluar la capacidad de decisión no es juzgar la racionalidad del otro, sino crear las condiciones subjetivas y relacionales para que sea esa decisión posible. En la práctica de los comités de ética, el consentimiento informado suele ser tratado como un documento legal. Sin embargo, su verdadero sentido ético radica en el proceso de comunicación que lo antecede y lo sostiene. Autores latinoamericanos como Barrios y Florencia Luna destacan que el consentimiento debe entenderse como un acto relacional que requiere tiempo, lenguaje accesible y empatía. En el contexto de la salud mental, este proceso puede incluir el uso de apoyos comunicacionales, entrevistas clínicas interdisciplinarias o la participación de referentes afectivos que faciliten la comprensión sin sustituir la decisión personal. Así, el consentimiento no es solo una firma, sino un encuentro ético, donde se reconoce al otro como sujeto de la palabra, incluso cuando esa palabra emerge con fragilidad o en tiempos diferentes. Desde la psicología, la ética no se reduce al cumplimiento de normas, sino que se manifiesta en la presencia y en la escucha. Como señala nuevamente Galende, la ética en salud mental exige estar con el otro sin invadirlo, sostener la incertidumbre sin reemplazarla por certezas técnicas. Este posicionamiento clínico y ético se traduce en el ámbito de la investigación en un compromiso con el cuidado del vínculo y con la subjetivación de la experiencia de participación. El comité de ética entonces se convierte en un dispositivo que posibilita la reflexión institucional sobre el modo en que la investigación puede ser una práctica de cuidado y no de objetivación. En palabras de Botinelli, deliberar juntos es también una forma de cuidar la autonomía de quien sufre. En América Latina, la autonomía se inscribe además en un marco político y social. Autores como Menéndez, Ferreira, subrayan que la vulnerabilidad no se explica solo por factores clínicos, sino por estructuras de desigualdad que condicionan el ejercicio efectivo de derechos. Por ello, la ética psicológica en la investigación debe incorporar una mirada crítica sobre las condiciones socioeconómicas, de género y de acceso a la salud, que atraviesan a las personas participantes. La autonomía no puede pensarse sin justicia social. La Ley Nacional de Salud Mental 26657 recoge esta perspectiva al reconocer la capacidad jurídica plena de las personas con padecimiento mental, estableciendo que las limitaciones a la autonomía solo pueden justificarse excepcionalmente y bajo un control judicial y ético. Los comités de ética, por lo tanto, tienen la responsabilidad de garantizar que la investigación no reproduzca prácticas de exclusión ni discursos tutelantes. En síntesis, desde la psicología, el psicoanálisis, la psicología comunitaria, comprendemos que la autonomía
no como un atributo individual, sino como una experiencia subjetiva y relacional, que se construye en el lazo, en la palabra y en el reconocimiento del otro. El desafío ético de los comités en salud mental consiste en acompañar sin sustituir, proteger sin anular y deliberar sin imponer. Como nuevamente dice Galende, el sujeto autónomo no es el que no necesita del otro, sino aquel que puede sostener su deseo en el vínculo con los demás. La ética de la autonomía, entonces, no se opone a la vulnerabilidad, se teje con ella. Y es en este entrelazamiento donde los comités, los equipos de salud y las instituciones encuentran su verdadera responsabilidad ética. Muchas gracias. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. La verdad que excelente la presentación y el modo de la presentación, ¿sí? Eh, y los minutos que no se pasaron, no te tuve que decir nada ni nada, así que esa parte también nos gustó a los que estamos en esta fea tarea de decir, te quedan 2 minutos, se está Estaba totalmente terminando. calculado, ¿eh? Terminaste, sí, tal cual. Así que además ese respeto también estuvo muy bueno. Y les cuento que hemos conversado mientras que Paula Ligori se prepara para exponer, conversamos para dejar unos minutos también si tienen algunas preguntas, debate, etcétera, etcétera, que justamente el debate es lo que nos interesa. Ahora sí, Paula, te escuchamos a vos, Paula Ligori, porque antes escuchamos a Paula Logotetti. Gracias, Paula. Bueno, bueno, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación, el poder compartir una dimensión desde la ética de nuestras prácticas. Y para mí es altamente significativo desde la dimensión que yo les voy a hablar o voy a compartir con ustedes, que es la dimensión social, y que históricamente o por un constructo de la historia, esta dimensión social a la cual yo me dedico queda relegada en estos espacios de discusión. Entonces me parece oportuno compartir con ustedes cómo la vida cotidiana de las personas, cómo la estructura de esta vida cotidiana va a ser significativa en la toma de decisión, en la construcción de autonomía. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes va a estar centrado en, de alguna manera, en refrendar, poner en cuestión, traer la vida cotidiana a la discusión de la ética y de la toma de decisiones de las personas. Bueno, la perspectiva de los derechos y el análisis de las determinantes sociales en la autonomía, ¿no? Pensar los determinantes sociales, cómo juegan, cómo impactan o cómo tienen que ver en esta decisión que parece singular en poder tomar decisiones libres de las personas. Cómo los determinantes sociales van a tramar ahí posibilidad o no. Entonces, el anterior, Paulita, un ratito. Quiero como desarrollar estos dos chiquititos y tramar estas dos perspectivas. La relación entre la perspectiva de los derechos y el análisis de los determinantes sociales en la autonomía es complementaria, porque la perspectiva de derecho va a situar a la persona en el centro, ¿no? Va a enfocarse en respetar su dignidad, pero también va a haber la necesidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas, incluyendo también el derecho a la autonomía. En el análisis de los determinantes sociales de la salud, que todos sabemos de qué estoy hablando, va a considerar las condiciones sociales, económicas y culturales, pero que estas van a influir en la capacidad de las personas para ejercer su autonomía. Los determinantes sociales de la salud, de la vida en general, como el acceso a la educación, a los servicios de salud, vivienda, empleo, todo el apoyo social que necesitan las personas en situación de vulnerabilidad,
van a ser las condiciones fundamentales para que las personas puedan desarrollar y mantener la autonomía. La falta de estas condiciones, los determinantes sociales, va a limitar esta capacidad de autodeterminación y pueden construir situaciones de vulnerabilidad que, como decía, van a afectar la autonomía. Entonces, la autonomía no solo puede ser vista como esta cuestión individual que les decía anteriormente, o de libertad abstracta. Laura planteaba cómo se anuda con su posición psíquica, y yo voy a decir cómo se anuda profundamente con el contexto social, ¿sí? Con el contexto social, cultural, histórico. Entonces, en resumen, la autonomía de las personas se fortalece cuando la perspectiva de los derechos se complementa con un análisis crítico de los determinantes sociales. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros en los comités planteamos la discusión, por ejemplo, de los proyectos, o hay una discusión desde la dimensión ética, no puede quedar afuera el contexto, ¿sí?, en donde se produce una investigación, en donde un individuo tiene la posibilidad o no de tomar una decisión autodeterminada o desde su autonomía, cómo el contexto va a impactar ese acto que es singular, pero a la vez está tramado con lo social. Bueno, si querés pasar a la otra, entonces me pareció oportuno traerles ejemplos concretos de situaciones que vulneran, ¿sí?, casos históricos, situaciones hipotéticas que vulneran los derechos de las personas y que han vulnerado el derecho, en este caso, de la autonomía que hemos tomado como eje para compartir. Por ejemplo, la violación del principio de justicia, que sería la selección equitativa de los participantes en una investigación. ¿Esto qué significa? Que exige que los beneficios y las cargas de la investigación sean distribuidas equitativamente. Por ejemplo, el caso emblemático, que acá me anoté porque no me salía en inglés, de Tuskegee, ¿sí?, en Alabama. Desde 1932 a 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, fíjense, estudió la progresión natural de la sífilis en 600 hombres afroamericanos de bajos recursos en Alabama, a los que nunca se les informó el diagnóstico y que no recibieron el tratamiento con penicilina. Este estudio se eligió específicamente a una minoría racial, o sea, no se eligió para esta investigación, sí, primero, no se eligió para esta investigación, la selección fue personas afroamericanas. No se les dijo o no se les dio apropiadamente el tratamiento que había en ese entonces para la sífilis. Otro caso emblemático, los experimentos de sífilis en Guatemala, en este caso del 46 al 48. Infectaron deliberadamente a 1.300 soldados, fíjense en la población, soldados, prisioneros y pacientes de hospitales psiquiátricos, con enfermedades de transmisión sexual de sífilis o gonorrea, sin su consentimiento, para estudiar los efectos de la penicilina. O sea, fíjense en cómo contextos como características poblacionales hacen que poblaciones, ¿sí?, de lo contextual sean vulneradas por su situación de vulnerabilidad, ¿no?, de situación de contexto. Bien, Paulita, si querés la próxima. Fíjense, otro ejemplo que tiene que ver con la violación de la autonomía, el consentimiento informado deficiente o inexistente. La autonomía de una persona se respeta a través del proceso de consentimiento informado, como mis compañeras ya han trabajado, que implica que el participante comprende la investigación y decide libremente su participación. Los determinantes sociales que venimos trabajando pueden obstaculizar gravemente este proceso. Por ejemplo, la coerción por pobreza. Hay estudios realizados en comunidades de muy bajos ingresos que se les ofrece una compensación, ¿sí?, a personas que carecen de recursos. Y esto hace que haya una obligación de aceptar en función a la necesidad
de esas poblaciones, a pesar de los riesgos que implique la investigación. Entonces, fíjense en cómo una situación de pobreza hace que la situación de autonomía de participar o no, ¿sí?, esté fragilizada. Por ejemplo, barreras educativas y lingüísticas. Cuando se estudian condiciones de salud en comunidades inmigrantes de bajo nivel educativo, pueden también utilizar formularios de consentimiento hiper largo, con lenguaje técnico, en otro idioma, ¿sí? Cómo esto vulnera la posibilidad de tener un consentimiento informado, libre y voluntario, si no podemos nosotros entender lo que se nos está proponiendo para la participación. Bueno, la próxima. Perfecto. En relación a la violación de la beneficencia y no maleficencia, exposición a riesgos injustificados. Por ejemplo, una compañía farmacéutica podría decir probar una vacuna o medicamento en un país en vías de desarrollo, si utilizamos esas características o esas categorías de desarrollo, en vía de desarrollo. Se han constituido investigaciones en países empobrecidos o pobres o en vías de desarrollo, según el marco teórico que ustedes quieran definir, planteando estos ensayos clínicos, ¿sí?, que tienen que ver con la pobreza de la gente, con la capacidad de captar a esos participantes y que después quizás ni siquiera lo que resulte de esas investigaciones van a poder ser apropiados por esas poblaciones, ¿no? Igual, por ejemplo, la estigmatización y el daño psicológico, pensando en, por ejemplo, investigaciones sobre personas que tienen consumos problemáticos, que viven en situaciones o en barrios, o sí, que están en este momento al margen, o en la marginalidad. El compartir los resultados, cómo anonimizan el tema de dónde surge el dato, ¿sí? Bueno, estas situaciones que tienen que ver con lo social, ¿cómo impactan en una decisión individual? Pauli, ¿me pones la otra? Bien. Esto que decíamos, bueno, hay muchos estudios, ¿sí?, que trabajan con poblaciones pobres, y cómo resuelven el compartir los resultados de las investigaciones sin que esto implique anonimizar el dato de esas poblaciones, que impacte o que sean tomados por agencias, digo, por ejemplo, por políticas públicas que no guarden la confidencialidad de estas poblaciones. Digo, la pobreza, la situación de pobreza deja vulnerabilizado a las personas que la transitan y posibles, si no estuvieran los comités en el que discutimos todas estas situaciones, más vulnerabilizados. Bueno, entonces, ¿quiénes son consideradas poblaciones vulnerables? Hace rato alguien preguntaba por las declaraciones internacionales y una es la pautación, ¿sí? La pautación hacen un punteo de cuáles son poblaciones vulnerables, pero que no es una etiqueta, sino que es una condición contextual. Por ejemplo, los niños y niñas, ahí me faltó la perspectiva de género, niños y niñas y menores de edad, las personas con discapacidad cognitiva, las personas privadas de libertad, mujeres embarazadas, grupos económicos. Pero ¿para qué pensar que estas poblaciones son consideradas vulnerables? Ahí sí me querés pasar a la otra. Para pensar que hay que tener salvaguardas éticas que refuercen, ¿sí?, la posibilidad de tener evaluaciones
éticas, ¿no? Pensar en la justificación científica rigurosa. Por ejemplo, si vamos a pensar en investigaciones con niños, ¿sí? Es necesario pensar en investigar. Por ejemplo, nosotros teníamos en el comité que una larga discusión, investigaciones con niños institucionalizados. ¿Es necesario, sí? ¿Qué justificación científica podemos dar para tomar como población para mi investigación, o para mi investigación, niños institucionalizados, ¿no? Entonces, estas preguntas también van a ser preguntas que el comité siempre va a estar en discusión. Esto que nuestra compañera habló del consentimiento informado y todo lo que tiene que ver, qué pasa con los niños, el asentimiento, qué pasa con los representantes legales, qué pasa con el consentimiento en personas que tienen un padecimiento subjetivo, ¿sí? Esto de pensar cómo minimizamos los riesgos, ya que si van a recibir los beneficios de las investigaciones, ¿sí? Y si no la van a recibir, ¿cómo vamos a pensar que se debieran minimizar los riesgos de esta población? Bueno, en la participación comunitaria siempre hemos pensado, hemos intentado, y solo pocas veces lo hemos logrado, tener dentro del comité en el que nosotros formamos parte, personas de la comunidad, ¿sí? Que puedan también traer el lenguaje, la cultura, la vida cotidiana de las personas que pueden ser integrantes de estas investigaciones. Y bueno, y los beneficios post-investigación para nosotros es algo que siempre lo tenemos presente, que es que siempre algo tiene que devolverse a la población que se prestó para la investigación. Siempre algo tiene que llegar de eso en el que participó, al menos la información de lo que sucedió para los que participaron. Y entonces, esta pequeña frase, en resumen, la investigación con poblaciones vulnerables no está prohibida, pero exige un nivel superior de escrutinio ético. El objetivo final, creo que para todos nosotros que participamos de este comité, en el que hoy día compartimos, es garantizar que la ciencia avance sin sacrificar la dignidad ni los derechos de las personas más frágiles de la sociedad. Bueno, muchas gracias. A 2 minutos de decirte que te quedaban 2 minutos, Paula, terminaste. Muchísimas gracias a las dos Paulas y a Laura, sobre todo por el respeto del tiempo y para dar un espacio sobre el final para las preguntas, para los interrogantes que ustedes tengan. Los pueden escribir en el chat o no sé si pueden abrir sus micrófonos, Alejandra, o que los escriban. Lo escriben y ahí tenés 17 mensajes, o sea que tenés muchísimo para... Sí, no, pero es que hay un par de preguntas para Paula Logotetti. Una de las preguntas hacía referencia al año en que se establecen en los marcos normativos de los que habló. Y la otra pregunta para Paula decía, ¿hay tratados internacionales con jerarquía superior a la Constitución? Bien, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, los años. Perdón un minutito, hay que salir de la presentación porque tienes Sí, que volver a sí, hacer enter ahí, sí. y salir. Esto, perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, en cuanto a los años, no es un año, sino que ustedes tienen que, para que se lo contextualicen, siempre hablamos del posguerra, las convenciones, salvo la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, salvo ese, las demás convenciones, que son la mayor parte de las convenciones, el grueso de las convenciones que hoy nos marcan el rumbo de los derechos humanos, de todo lo que hemos hablado, son de la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y eso se ha ido desde el 45 en adelante. En todo este tiempo han habido varias convenciones que hasta el día de hoy siguen dictándose, digamos, acordándose, porque básicamente la convención es un contrato entre las naciones donde nos ponemos de acuerdo con cuestiones fundamentales que consideramos que nuestras sociedades no pueden
violar, no puede, o deben, para decirlo por el lado positivo, deben respetar. ¿Sí? Entonces esa era la primera pregunta, y la segunda pregunta era, Guille, uno era el año y el otro las convenciones. Estás muteado, Guille. Guille, Sí, estás ahí muteado. está. Gracias, Laura. Se ve que hace muchos años que compartimos Meets y Zoom y todo lo demás. Eh, bien, la otra pregunta era si hay tratados internacionales con jerarquía superior a la Constitución. No, no. Los tratados están en lo que yo les decía que era el bloque de los derechos humanos, que están previstos en el 75, inciso 22, donde están, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, los pactos internacionales. Hay dos o tres pactos que son importantes, como que tienen que ver mucho con lo que dijo, desarrolló Paula, Pacto de Derechos Sociales, Derechos Civiles y Políticos, después el derecho económicos y culturales, que tiene que ver el derecho al acceso al trabajo, a la vivienda digna, etc. Todos estos tratados están con jerarquía constitucional. Y luego los que fueron incorporados con posterioridad a la reforma de la Constitución de 1994 tienen jerarquía supralegal, es decir, están entre las leyes y la Constitución, ¿sí? Muchas gracias, Paula. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún interrogante. Perdón, o algún aporte, algún comentario. De todos modos, yo les acabo de pasar mi correo, ¿sí? Está ahí cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión que a ustedes les surja más adelante, me pueden mandar correo y yo a su vez se los puedo trasladar a las Paulas y a Laura y veremos cómo los resolvemos. Como dijo Alejandra Sánchez Cabezas hace una hora, en 2 minutos nos convertimos en calabaza, ¿sí? Así que antes de irnos, muchas gracias Alejandra, en serio, por la confianza. Muchas gracias a las dos Paulas, muchas gracias a Laura y Alejandra la voy a dejar que cierre porque además de todo levantó la mano. Sí, exactamente. Gracias. Gracias, Guillermo. No, porque quería resaltar, quería agradecer mucho a las disertantes. eh, Dijeron cosas muy complejas y muy difíciles de una manera que parecía fácil y quienes estamos en el territorio, en lo cotidiano y también en diversas situaciones sabemos que eso no es fácil. Muchas de las cosas que ustedes dijeron además son cosas que están puestas en juego ahora y están discutidas, cuestiones que creíamos que estaban saldadas y eso no es así. Entonces, me parece súper valioso los aportes que hicieron, me parece muy importante que nos lo recuerden y me encantó esta imbricación que hicieron entre lo legal, lo psicológico y las determinaciones sociales llevadas además a casos muy concretos y cotidianos, o no cotidianos, pero casos muy concretos que permiten pensar, digo. Creo que estos son los aportes que esperamos que haya, así que yo les agradezco muchísimo por esto, por el esfuerzo, por haberlo preparado con tanta dedicación, porque se nota que pensaron cada cosa que iban a decir muy profundamente y yo creo que estas son cosas que importan también, no solamente lo que se dice, sino también cómo se dice y esto que es intangible, pero que quienes escuchamos lo sentimos, que es el trabajo que pusieron para prepararlo. Así que quiero agradecer muchísimo, quiero agradecerte muchísimo, Guillermo. Quiero invitar a todas las personas que están acá presentes a que se sumen al Consejo de Bioética y a que tengamos como estas muchísimas otras actividades. Muchísimas gracias. Exactamente, son las 7:00. Nos convertimos en calabaza, pero en una calabaza bastante más contenta que antes de haber empezado, porque nos vamos con el corazón lleno. Así que muchísimas gracias a todas, todos y todes, y especialmente a Guillermo que organizó y a las dos Paulas y a Laura. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.